La dinámica de hoy va a ser un question and answer live, por así decirlo. Vamos a poder interactuar, vamos a poder hablar, vamos a poder ver qué tipo de bloqueos están teniendo, ya que hemos recibido un par de correos diciendo, hey, estoy teniendo este tipo de errores, estoy haciendo esto y no está pasando, y todo lo demás. Así que ahorita está habilitado el question and answer, puede levantar su mano y a la persona que levante la mano pues se le da el permiso de hablar. Si la persona es un poco tímida y no quiere hablar, sino que quiere preguntar, pues pregunte. Pero la idea es esa, ¿no? La idea es básicamente tener todo listo y tener todo al mismo nivel que lo dejó Leonardo la semana pasada, con la finalidad de que al final del curso todos tengamos algo, porque esa es la idea, no estar acá sentados y escuchar, 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 no, la idea es que todos podamos hacer, todos hagan algo y que podamos al final, pues comparar, ¿no? Mira, yo hice esto, tú hiciste esto, aquí y allá. Entonces veo que ya están empezando a levantar las manos. Ahí, bueno, Alejandra les va a ir dando permisos para hablar y bueno, vamos viendo poco a poco lo que va pasando. Bueno, Héctor, entonces vamos a empezar con Cristian Vergara, que levantó la mano, y de ahí entonces vamos respondiendo para que hagamos preguntas escritas y preguntas por voz. ¿Listo? Cristian, voy a darte entonces en estos momentos para que puedas entonces prender tu micrófono. Cristian, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Hola, buenos días. Cuéntanos. Tenía una pregunta porque yo seguí todos los pasos no me acuerdo del último instructor, ¿cómo se llamaba? Bueno, no importa. Leonardo. 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 Y claro, seguí todos los pasos y me saltó un error en consola porque no se me muestran las películas que habíamos listado. Y después cloné el repositorio porque pensé que me había equivocado en el código copiando y me salta el mismo error, que es un error que me sale en consola que dice syntax error, JSON parse y unexpected character at line 1. Y dice después como que error en el fetching. Y acá en consola la consola de Next, por así decirlo, dice que warning en el título del elemento recibido en array con un con más de un elemento es un hijo, y ahí como que no entiendo muy bien por qué me salta el error. Y a él le funcionaba. Y tengo el mismo código. ¿Revisaste la versión de Node? No, eso sí que no. Verifica la versión que estás utilizando tanto de Node, NPM y YARN. Sí, denme un segundo, igual yo voy a confirmar de mi lado también. Ok, guys. Tengo que salir un segundo, igual ya viene otro instructor, pero please, les voy a pedir que vayan dejando los question and answer y vayan preparando las preguntas. Cristian, de momento verifica las versiones, porque es lo único que diferencia a dos computadoras. Él tiene una versión y probablemente tú tengas otra. Ok, gracias. Vale. Bueno, entonces en mi momento ya le voy a dar entonces el ingreso al siguiente panelista. Él se llama Luis y él va a seguir entonces con esto de las preguntas y las respuestas y vamos entonces, como les dije, a pasar a una de chat, a la grabación. Entonces dice, hola, para cuando puedan, si pueden mostrar dónde debe ir el archivo de .env.local y cómo configurar Next para que lo reconozca, porque seguí los pasos de la semana pasada y no hay forma de que me funcionen las variables en el env. Un Bueno, momento. espérame, el mismo Gustavo Jordán nos quiere hablar, entonces, Gustavo, te voy a dar entonces los permisos para que puedas, pues, como hablarnos y nos expliques entonces mejor tu pregunta. Gustavo, listo, puedes hablar en este momento. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, buenos días. Ok. Escuché la pregunta que le hizo el otro compañero que el ingeniero no le pudo contestar
yo tuve el mismo problema también. Bueno, este muchacho que acaba de llegar no sabe cuál fue la pregunta, yo creo. Y es que cuando hacemos el fetch, a pesar de que seguimos los pasos del otro muchacho, yo me di cuenta que el fetch hace una llamada al API en un puerto y está cayendo, en el caso de nosotros, cuando nosotros le decimos run dev, él lo corre en el puerto 3000 y entonces el API, el fetch, ¿verdad? Está cayendo en el mismo puerto donde ya estaban montados las páginas. Entonces, por supuesto, el fetch no jala los datos, entonces devuelve un JSON vacío. Y entonces, por eso es que dice este error que le sale a él, que él dijo. Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue que tuve que entrar en la configuración del JSON y decirle manualmente que el puerto del dev, no sé si me explico bien, fuera el 3001 para que el del JSON fuera el 3000 y pudiera jalar los datos y ya mejorar ese problema. Pero entonces cuando le fui a especificar las variables env en el punto local, no hay forma de que coja el puerto que no es el que corre cuando corre el run dev. Entonces, como que no lee la variable env. Entonces, tuve que dejar la variable en el código, como quien dice, como lo había puesto al puro principio, que es textual, ¿verdad? Que es todo el HTTP con el puerto al final en el código. Porque desde el archivo env no lo ve. Entonces, cuando lo pongo en la variable esa, él agarra siempre o sea, jala el fetch desde el puerto que no es, y entonces da error. Entonces, por eso Listo. preguntaba que cómo tengo que configurar bien el archivo .local para que coja esa variable de local, digámoslo así. Pero tuve el mismo problema que el otro muchacho también, por eso les decía lo que pasó, ¿por qué? ¿Por qué pasaba, digámoslo así? Sí, ya, un momento, vamos a explicar la sesión pasada, qué es lo que pasa. Nosotros no tenemos un servidor para servir, por ejemplo, las movies, ¿verdad? En la última sesión hicimos un flujo en nuestra interfaz de Next, ¿verdad? En la página que estamos haciendo, que utiliza ese recurso de las movies, que en un ambiente real estaría viniendo de un API REST, de algún tercero de otro lado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Nosotros, estoy explicando esto como desde el principio para que todos quede claro, ¿verdad? Incluso estoy seguro que debe haber gente que no le quedó muy claro cómo estamos sirviendo eso, ¿verdad? ¿Pero qué hicimos? Ok, sí, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Okay, en la última sesión hicimos, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Solo para confirmar eso una vez más. Sí. Listo. Ok, en la última sesión, ¿verdad? Hicimos un cambio para obtener datos de un servidor que no es parte de la aplicación, ¿verdad? Para simular eso, para simular una especie de fetch que sería como lo veríamos en un ambiente real. ¿Y qué hicimos? Dentro del repo, en caso de que no lo hayan visto, dentro de Source, Pages, API, pusimos un archivo nuevo que se llama data.json, que este archivo básicamente tiene una lista, esto es como decir, reproducir una base de datos falsa para contener los movies en un JSON, ¿verdad? Que es algo, que al menos en mi opinión es algo que no deberíamos hacerlo de esta forma exactamente. Primero, vamos a dejar esto como un to-do, no deberíamos poner este data.json dentro de pages porque esto no es un page, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para correr esto? ¿Qué es lo que hicimos para demostrar eso la última vez, ¿verdad? Digamos que esta es mi terminal, ¿cierto? No se asusten, no, esta es mi ambiente de terminal. Vamos a navegar a esa carpeta de Pages API, API, y dentro de Pages API tengo mi data.json, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Instalamos una dependencia global de NPM que se llama JSON Server, ¿verdad?
que JSON Server es básicamente una utilidad, básicamente para casos como estos donde queremos hacer pruebas, ¿verdad? Solamente queremos hacer un servidor como de mentira para probar, que nos permite hacer un API REST en base a un archivo JSON con esa data falsa que tenga dentro, ¿no? Esto lo pueden instalar, yo lo instalé de esta forma, ¿no? Y eso en teoría nos debería dar JSON Server disponible aquí. A ver, estoy usando Fish. ¿Verdad? Tengo JSON Server, ¿verdad? Y nos dan las instrucciones de cómo se usa JSON Server. Entonces, eso es lo que mencionaban. ¿Qué pasa? Si yo hago JSON Server con el data.json, eso me va a intentar comenzar un servidor que va a servir esa data falsa en el puerto 3000, ¿verdad? Como estaba mencionando, ¿qué pasa? Que por defecto, con la configuración de Next que tenemos ahora mismo, ya estamos utilizando el puerto 3000, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácilmente podemos usarle la opción "-p" aquí, para ponerle, por ejemplo, el puerto 3001 para que no haga conflicto con el puerto 300. De hecho, en este caso ya yo estoy corriendo, en otro proceso ya estoy corriendo ese servidor en el 001, así que vamos a apagarlo, y ahora si lo intento, ok, ahora sí funciona, ¿verdad? Entonces, ¿ahora qué tengo? Tengo un servidor falso, por decirlo así, como un servidor de prueba de estas movies, que está corriendo en localhost 3001, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar sobre el archivo de ambiente, ¿verdad? Que es otro punto que creo que no quedó muy claro de cómo lo podemos hacer. Ok, ¿qué es el archivo ambiente? ¿No? El archivo ambiente es una forma que nosotros podemos decirle a Next cuáles van a ser las variables de ambiente que se van a aplicar dentro de nuestro ambiente de desarrollo local. ¿Ok? Es decir, eso, vamos a ver el ignore. Crucialmente, van a ver que el env.local está ignorado. ¿Por qué? Porque esas variables de ambiente no queremos comitearlas, no queremos que sean parte del repo porque son secretos, ¿verdad? Y en producción estaremos utilizando una forma diferente para inyectar esas variables de ambiente. Pero eso sale un poco eso ya tiene que ver con el tema del deployment. ¿Okay? Entonces vamos a ver desde cero cómo podemos hacer. Luis, qué pena, regálame un momento. Ujú. ¿Podrías, por favor, aumentarle un poco el zoom a tu pantalla? Gracias. No estoy seguro cómo hacer eso. Puedo aumentarle la fuente. Esto. Sí, mucho mejor. Ujú. Creo que ahora se va a notar mucho más claro todo. Okay. Dígame si pueden comentar si no se ve suficientemente bien. Ok, pero sí, entonces estábamos hablando sobre env.local. Ok, la pregunta sobre dónde está env.local. Env.local siempre debe estar en la raíz del proyecto. Es decir, si yo tengo mi carpeta que se llama Next.js Products TypeScript, que ese es el nombre del proyecto, ¿verdad? Inmediatamente dentro de esa carpeta está env.local, ¿no? Y es importante ver el nombre del archivo, ¿no? Que es .env.local. Es decir, empieza con este punto. Eso significa que es un archivo, por ejemplo, en los sistemas que son basados en Unix, es un archivo escondido, ¿no? Así que es importante que le pongan ese punto por delante. Y es un archivo que es ignorado por Git. Es decir, que si han intentado clonar el repo, ¿ok? Es posible que les haya tocado que clonaron el repo, construyeron el proyecto y les corrió todo bien, pero cuando fueron a pedir los movies, no estaba encontrando los movies en ningún lado, ¿verdad? Eso es porque no han configurado el archivo .env.local. Entonces, para hacer eso, pueden crear este archivo en blanco, que se llame exactamente así, dentro de la raíz del proyecto, y adentro va a contener esto, ¿verdad? Va a contener Next Public API URL. Esto aquí es una configuración de variable de ambiente, ¿verdad? Esto que está aquí es el nombre de la variable de ambiente, que es Next Public API URL. Y luego igual al valor,
¿no? En mi caso, yo seteé que el valor de ese API público sea HTTP localhost 30001, ¿no? 3001. Entonces, vamos a explicar un par de detalles aquí. Okay. Bueno. Déjame leer las preguntas para revisar que no se me está escapando nada. Luis, Ujú. bueno, sí, respecto a eso, igual hay una persona, él se llama Juan Carlos, él quiere compartirnos porque él solucionó este error. Entonces, no sé si quieres que le demos palabra y que nos comparta también su solución, porque me parece súper interesante que no se está volviendo solo las preguntas, sino que también hay personas que están buscando sus propias soluciones. Claro, no hay problema. Vale, Juan Carlos, entonces en estos momentos te voy a dar el permiso para hablar, para que nos compartas tu solución, si de pronto tiene que ver con lo que en estos momentos está haciendo el instructor. Sí, buen día. Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, casualmente el instructor dio exactamente la solución que yo había encontrado, que fue precisamente correr el JSON, el servidor en un puerto distinto al puerto con el que estaba corriendo la aplicación de Next. Yo lo hice en el puerto 8000, pero da lo mismo, o sea, es simplemente utilizar un puerto distinto al 3000 y darle ese valor en la variable de ambiente, y que cuando uno corra en la terminal, bueno, le agregue el guión P o doble guión port, que es lo mismo, y le coloque el puerto que uno está trabajando, más nada. Esa fue la solución, pero ya él la explicó bien. Claro. Había otro temita con el application wrapper y el título, que fue el primer compañero que habló, que tenía que le estaba dando como un warning en la terminal. Y yo lo que hice fue que, o sea, porque cuando se pasa el título, no sé por qué Next como que no le gusta que le indiquen el texto directamente. Entonces, sabe que estaba el título, estaba el, la barra vertical y decía Root Lab Movies. Entonces lo que hice fue que creé una variable que se llama título final, y le pasé el título más el Root Lab Movie, y solamente le pasé el título la variable, sin el stream. O sea, y con eso se eliminó ese warning de la terminal. Le puedo pasar el código, sí, para que me entienda mejor, pero así fue como Sí, solucioné ese warning también. sí, eso te lo agradecería mucho. Gracias por notar eso. Yo también lo noté. Perfecto. Sí. Juan, si quieres en estos momentos lo puedes enviar al correo de Rootlab y yo ya mismo entonces se lo hago llegar al instructor para que lo podamos implementar, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Cuál es el correo? Disculpe. Es rootlab@rickstack.com. Igual si quieres ya te Vale, envío un correo para que debe estar ahí en tu lista si te han estado llegando los correos, ¿vale? vale, Gracias, perfecto, Luis. Ahí te lo escribió Luis. perfecto. Bueno, muchas gracias. A ti. Bueno, si alguien más entonces en estos momentos se anima a hablar, si no podemos seguir como con las preguntas que tenemos en estos momentos aquí en el Questions and Answers. Listo, sí. Antes de, solo para concluir con el tema que ya teníamos, en caso de que, vamos a dejar súper claro esto de la variable ambiente, ¿verdad? Vamos a hacer un paso para atrás, ver por qué estamos utilizando variable ambiente. Las variables ambiente, ¿verdad? Se utilizan en todo caso que mi aplicación requiera de algún valor que debe ser secreto, ¿no? O que puede cambiar dependiendo de qué ambiente estoy. Por ejemplo, el URL de la API que yo voy a consultar, por ejemplo, para desarrollar, no va a ser el mismo que va a utilizar esta aplicación cuando esté en producción, ¿verdad? Entonces, eso es el objetivo de utilizar variables de ambiente, ¿no? Porque son variables. Yo las puedo cambiar dependiendo del ambiente, y además, como no las estoy comiteando, ¿verdad? Como ya acabo de decir que esto está ignorado por Git, se mantienen secretas, solamente existen en mi computadora, no se van a mandar al repositorio, se quedan como un secreto, ¿no? Otro detalle muy importante, aquí yo estoy poniéndole este prefijo de Next Public a esta variable de ambiente. Esto es algo que es específico de Next,
¿verdad? Cuando yo le pongo, como Next tiene un proceso de construcción y un proceso de crear un servidor y después tiene un proceso que corre en el browser, ¿verdad? Tenemos como esos tres mundos diferentes. Si yo no le pongo Next Public a una variable de ambiente, entonces esa variable va a existir solamente en el proceso de construir la aplicación y en el proceso de servir la aplicación, pero no va a existir en el browser, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos utilizar esta variable del lado del browser, necesitamos que llegue al browser. Entonces, para eso siempre se le pone el prefijo next public. Si yo le pongo ese prefijo next public, entonces se expone al browser. Si no se lo pongo, entonces no se expone al browser. Entonces vamos a ver dónde lo estamos usando. Por ejemplo, aquí en este fetch. Por ejemplo, este fetch, ¿verdad? Necesitamos tener el URL de la API, que es una variable de ambiente. Lo llamamos con básicamente desde esta variable global que se llama process, que es algo de Node, ¿no? No es process.env. Esto sí es algo que es general de Node. La única diferencia es que Next se encarga automáticamente de inyectar esas variables de ambiente donde son necesarias, ¿no? Si estuviéramos trabajando solamente con Node, tuviéramos que hacer, además de consultar process.env, también tendríamos que hacer un proceso adicional para inyectar esta variable que se llama Next Public API Variable, ¿no? Pero en este caso ya Next está haciendo eso mágicamente. Así que ya no nos tenemos que preocupar y ya lo tenemos aquí, ¿no? Lo único es que tenemos que crear este archivo.env.local. Ahora, hay una cosa que sí creo que tenemos que pedirle perdón a ustedes, ¿no? Que es que creo que algo que debimos hacer y que vamos a hacerlo como un to-do de nuestro lado es eso del JSON Server, de comenzar el JSON Server, de instalar y comenzar el JSON Server. Eso es algo que para mí deberíamos haberlo incluido como un script, ¿no? Eso lo podríamos, algo como esto, por ejemplo, un script que es un nombre cualquiera, que él mismo llame cualquier address al data.json con un puerto diferente, ¿no? Esto es algo que voy a tratar de dejárselos, tal vez para una próxima sesión, para que no tengan que setear eso ustedes mismos, ¿ok? Porque eso se está saliendo eh, por decir, ya va, un segundo. Dame un momento. Listo, no hay problema. Ok, sí. Ok, sí. Lo que les mencionaba es que, por ejemplo, estas cosas de setear el ambiente para desarrollar del lado de ustedes, sí debimos habérselo dejado más claro y en mi opinión debimos haberle dejado scripts ya por hechos para que no tuvieran que ponerse a resolver ese problema, ¿no? Porque realmente esto ni siquiera es el punto el objetivo del curso, por decirlo así, no es ni siquiera setear este servidor de desarrollo, ¿no? Eso se sale por decirlo así, es como una dificultad técnica, ¿no? Entonces, y lo siguiente es lo de las variables de ambiente, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente con lo de las variables de ambientes. Vamos a crear un archivo de ejemplo, que sí lo vamos a comitear, ¿ok? Que va a contener ese valor, que va a contener como un ejemplo del estado inicial del archivo .env.local. ¿Ok? Eso es lo que acabo de hacer aquí. Acabo de crear un archivo .env.local.example, que va a ser como un ejemplo, que lo pueden utilizar como una guía para que en base a esto ya puedan crear su .env.local de verdad, ¿no? Y eso también deberíamos incluirlo en el ritmo. Pero eso, bueno, vamos a dejarlo como un todo. ¿Ok? Y con eso ya les debe resultar más fácil poder clonar el repo y setearlo sin tener que ponerse a investigar fuera del repo qué es lo que hace falta, ¿no? Listo. Ya concluimos con ese tema. Vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta.
Listo. Para la pregunta de Carlos, Felipe, no estoy seguro a qué te refieres. Se usa la variable de ambiente y luego un else con otro puerto. Sí, no estoy seguro qué parte del flujo te refieres con eso. Carlos, si quieres, te voy a dar entonces permiso para hablar para que puedas compartir con nosotros más detalle. Carlos, ¿estás ahí? Ya tienes el permiso. Digo, para especificar el puerto, la variable de ambiente es para especificar el puerto, ¿no? Entonces, digo, si haces una condicional, entonces usas la variable de ambiente y la condicional es el if, en el if va la variable de ambiente y en el else sería como un puerto alternativo. Ok. No, de hecho, la variable ambiente no define cuál es el puerto que se va a abrir, ¿no? Sí, por eso. Esto, No define cuál es el puerto, pero el else sería, o sea, la variable de ambiente sería para usarla en donde lo vas a correr y el else sería, por ejemplo, si lo vas a correr local, pues la variable de ambiente no te serviría. Entonces, ya tienes entonces la condicional de que lo va a correr en otro puerto. ¿por qué la variable de ambiente no te serviría en local? No lo sé. Digamos que no, que tienes el puerto ocupado o algo así, qué sé yo. Ok, La pero variable de ambiente te cambia el puerto si está ocupado. ¿O qué hace la variable de ambiente? no, o sea, esto no tiene nada que ver con el puerto que se usa, ¿no? Lo que mencionas tiene que ver en el punto donde yo corro JSON Server, ¿no? Ajá. Que esto es lo que yo digo que no dejamos bien claro, ¿no? Aquí es donde yo defino cuál es el puerto que se va a usar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ya yo estoy usando el 3000, yo puedo decirle que use el 3000, pero me va a dar este error de que dirección ya está en uso, ¿verdad? ¿Qué hago? Cambio esto por 3001, por ejemplo, o cualquier número, como mencionaba antes, puede ser 8000, puede ser lo que sea, ¿no? Que no esté en uso. No, 3001 ya está en uso también. Ok, vamos a poner 3002, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo abrí JSON Server con 3002, por ejemplo, yo lo que voy a hacer es que voy a irme a mi .env.local y voy a cambiar esto por un 3002. Y listo. Y, Básicamente lo que tengo que hacer es que dentro del .env.local voy a escribir una dirección que esté de acuerdo con donde sea que yo haya abierto el server, ¿verdad? ok, entiendo, ya entendí. Sí, sí, sí. Entendí. Listo. A ver, ¿qué más? Ok, dice Cristian, sigo teniendo problemas, me sale lo siguiente. A ver, ¿qué es? Localhost 3001 type error, detailed slices, ok, listo. Ese error me parece que es un error de construcción. Es posible que que hayas modificado el proyecto de alguna forma o que algo tal vez no salió bien durante el setup. Básicamente, te recomendaría lo siguiente. Algo que puedes hacer es, estando parado dentro de la raíz del proyecto, vamos a ponernos dentro de la raíz del proyecto. ¿Ah? Ok, dentro de la raíz del proyecto, yo tengo Git, ¿verdad? Tengo Git instalado. Pueden ver que yo he hecho varias modificaciones, ¿no? Si corres Git status y te salen que hay modificaciones, por ejemplo, y no has querido no has querido hacer modificaciones, ¿verdad? Entonces probablemente tienes alguna modificación que causa que el proyecto no funcione, ¿no? Lo que puedes hacer, siempre te recomendaría que hagas, por ejemplo, git pull para que te traigas los últimos cambios. Por ejemplo, yo hice un par de cambios ayer, un par de mejoras. Así que si no han hecho pull, pueden hacer pull para tener el proyecto al día, ¿no? En este caso ya yo lo tengo al día. Y si no, también pueden correr un comando para limpiar todas las cosas todos los cambios que se han hecho, ¿no? Con Git, por ejemplo, una manera que pueden hacer eso es hacer el checkout a todo, ¿no? Si yo corro, por ejemplo, no lo voy a correr porque se me van a borrar mis cambios, ¿no? Pero si yo corro Git checkout
punto, básicamente todo, ¿no? Eso lo que va a causar es que todos los cambios que están en mi local, en mi working tree, se van a borrar. ¿Okay? Y me va a quedar el proyecto en blanco como si lo acabara de clonar nuevo, ¿no? Eso es lo que pueden hacer para regresar el proyecto a su estado original. Si el checkout no funciona, entonces también intenten resetear todo en caso de que tengan algo en stage. Pero bueno, eso ya son temas de Git. El punto es que traten de que el proyecto esté como nuevo, ¿no? Que esté, si les ocurren errores de este tipo, asegúrense de que el proyecto esté al día y que esté sin cambios que puedan dañar el proyecto, ¿no? Que si hay algún cambio, que sea un cambio que ustedes quisieran hacer. Y ya saben que si se rompe, bueno, es por el cambio que hicieron, ¿no? Si aún así no funciona, no sé, déjenme saber tal vez cuál fue su proceso para crear el proyecto o si han hecho algún cambio en particular. O si tienen tal vez un mensaje de error más informativo, ¿no? Si tienen más que eso. Listo. No sé si eso responde a la pregunta. Ya, vamos a responder más preguntas. Listo. ¿Podrían compartir el comando de JSON Server? Correcto. Eso vamos a dejarlo de tarea. Eso es algo que tenemos que ponérselos en algún lugar público que lo puedan acceder. Y lo que yo quisiera hacer, ¿verdad? Es primero arreglar la posición de la data, de data.json, porque data.json no debe estar dentro de Pages, no sé por qué hicimos eso así. Y segundo, lo que quiero hacer es ponerles un script dentro del proyecto que ya traiga el comando de iniciar JSON Server y que no tengan que buscarlo en otro lado, ¿no? O sea, que venga dentro del proyecto. Otra vez en el README también lo puedo poner. Pero, si lo quieren hacer ahora mismo, lo que deben hacer es, primero tienen que hacer cd a, ¿dónde estoy? Source Pages API. Se van a este directorio, ¿no? Y comienzan JSON Server con data.json y puerto 3001, o si no, cualquier puerto que quieran que no sea 3000, o sea, que no haga conflicto con el puerto que ya se está usando. Listo, pero sí, en conclusión, eso va a ser una tarea para nosotros, como facilitarles esa información. De una forma que quede dentro del proyecto y que lo puedan consultar ustedes mismos sin necesidad de preguntarnos a nosotros. Listo, enlace al repositorio. No sé, no sé si... Dame un momento. Luis, sigue con la siguiente pregunta. Yo puedo responder esa. Exacto, eso es lo que esperaba. Listo. Vamos a poner esto done. Okay. Dice Gustavo, ¿hay alguna forma de arreglar solo los archivos que usan Next para funcionar correctamente sin tocar los archivos que ya hayamos cambiado? Por ejemplo, yo borré el archivo app.tsx y después no me funcionaba el proyecto porque tuve que recrearlo, pero tuve que recrearlo viendo el video. Pero también el archivo inicial de CSS lo había borrado, agregué solo los estilos que vi en el curso. Pero sí se ocupa algo más dentro. Sí se ocupa algo más dentro. Ok, vamos a ver. No sé si quisieras comentarme por la llamada, exactamente qué te refieres con arreglar solo los archivos que usan Next. Creo que si te refieres como a resetearlos, básicamente, por decirlo así, ponerlos en el estado de fábrica, si están comiteados con Git, no hay una distinción entre archivos que son, por decirlo así, de Next o que no son de Next. Así que no, básicamente Git no discrimina entre eso, no tienes una forma de resetear automáticamente uno al otro.
aunque no estoy seguro a qué te refieres, ¿no? Si quisieras elaborar un poco más eso. Listo, ya Gustavo tienes permiso. Voy de nuevo, que tuve bastantes errores y yo los resolví la mayoría a mi manera y para poder llegar, prácticamente terminé el proyecto, pero me faltó un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos primero siguiendo el tutorial de las rutas que estaba haciendo el otro ingeniero, ¿verdad? El primero, no me acuerdo cómo se llama él. Entonces nosotros tenemos unos archivos, pero cuando lo cogió el otro muchacho, él llegó y dijo, vamos a eliminar todo lo que ya es para empezar de cero y borró. Entonces yo llegué y borré los archivos. ¿Me entiendes? Yo borré el index del app para volverlo a hacer como él lo iba haciendo. Entonces, parece que yo borré el app TSX y no había que borrarlo. Entonces, ese archivo, como que él tiene unas indicaciones que él incluye algunas cosas para que funcione bien los estilos y funcione bien el mismo app. Ajá, por eso es que está ahí adentro yo no lo tenía, o sea, yo tenía el archivo en blanco. Entonces a la hora el Styles Global no me servía por ningún lado, ¿verdad? Y entonces el Style Global yo también lo había borrado, ¿me entiendes? Entonces cuando abrí el Style Global estaba vacío, pero el de él no. Entonces, entonces a eso me refería, como que si esos archivos que ya vienen incluidos, hay alguna forma como de jalar solo los originales sin tener que volver a instalar el proyecto. La verdad, para ese tipo de cambios sí te recomendaría. O sea, yo lo que hice fue que, bueno, entré en la documentación y me fijé, creo que había un ejemplo que tenía el app TSX y cogí el ejemplo y lo pegué. Y ya me funcionó los styles, pero no me servían. Ese era el error que tenía. O sea, los styles no había forma de que los aplicara y era porque tenía que hacer ese import y no tenía el... Sí, eso me suena como que tienes tu proyecto en un estado donde después, como que al principio tenías ciertas cosas y después nosotros metimos más cosas y Sí. luego te hacían falta, ¿no? Sí, exacto. O sea, porque borré, porque él dice eso, entonces dice, vamos a borrar todo eso. Yo llegué y borré y ya lo que tenía antes no estaba. Lo que te recomendaría es que si no tienes ningún cambio que quieras preservar, ¿no? Puedes seguir el mismo procedimiento que acabo de mencionar de básicamente de resetear todo el proyecto y luego hacer un git pull, ¿verdad? El git pull, hacer esto, te debe traer esos cambios que hizo Héctor, por ejemplo, y que después no estaban en tu local, eso te los va a traer al local, a tu repositorio en tu computador, ¿no? Y te debería quedar al día, ¿no? Ahora, el detalle con eso es que para que eso funcione bien, no te dé conflictos, es posible que tengas que cerciorarte de que no tengas ningún cambio que no está comiteado, ¿no? Ahora, algo que puedes hacer, mira, esto si tienes algún cambio no comiteado, por ejemplo, en este caso, si corres, vamos a intentarlo, si yo corro git status, ahora mismo, me salen varios cambios que yo hice intencionalmente, ¿no? Por ejemplo, aquí en el, vamos a poner un ejemplo, en el data.json, yo borré esta línea que tenía info de cars, esto no lo necesitamos, así que lo borré, ¿no? Y entonces esto me queda como un cambio que no he comiteado. Aquí me la está marcando, ¿no? Entonces, si tienes cambios de ese tipo y no los quieres, entonces puedes correr un git checkout punto. ¿Verdad? Esto te resetea el proyecto a que no haya ningún cambio adicional a lo que ya está comiteado, ¿verdad? Entonces, después de hacer eso, puedes correr git pull. Y eso te debería poner el proyecto al día, así mismo como yo lo cloné, así mismo como yo lo tengo ahora mismo, pero sin los cambios que yo he hecho, ¿no? Es decir, por ejemplo, digamos que yo cloné este repo, ¿no? Y sí me vino con el global.css, y sí me vino con este app.tsx completo, con todas las cosas que hizo Héctor y Leonardo, ¿no? Entonces, el git pull te estaría dando todo ese estado, ¿no? Todos esos archivos. Así mismo como están en el repo. Te estaría poniendo tu repo al día, ¿no? Sí, Ahora pero sí. entonces, digamos, lo normal sería, en un caso como este, pues, hacer una copia del proyecto actual, jalar eso que dijiste, dar el checkout y entonces volver a copiar los archivos
que sí se quieren conservar de vuelta después de hacer el git checkout. Entonces, Ok, digamos, ok. Si tienes cambios que quieres conservar, no necesitas no necesitas como duplicar el proyecto. Lo que puedes hacer es crear otro branch, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta usar este comando, git checkout -b, y el nombre del branch nuevo. Entonces luego puedes poner todos tus cambios. Digamos que aquí yo lo voy a llamar, este es el branch que tiene mis cambios personales para mí, ¿no? Que no son parte del repo principal, pero que yo los quiero conservar para mí. Entonces me los llevé a ese branch. Voy a usar git add all para que se me pongan todos los cambios en stage, que significa que los voy a comitear. Después los comiteo con algún mensaje de commit, como por ejemplo, lo que sea. ¿Ya? Ya me dirás tú qué quieres poner en ese mensaje de commit. ¿Y cuál es la ventaja que me da esto? Ahora, lo bueno es que yo tengo un branch que se llama my changes, ¿no? Mis cambios, que incluye mis cambios comiteados, ya no se pierden, ¿verdad? Y después tengo el branch main, donde sí puedo hacer pull y puedo traerme todas las cosas que estén nuevas, ¿no? Y sin ok. perder los cambios que hice, ¿no? Esos cambios se me quedan en el otro branch. Ya. Correcto, gracias. Listo. A ver, ¿qué más? Sí. Ok, para la pregunta de Sebastián, sí, es correcto. Eso yo quisiera considerarlo como algo que nos faltó hacer de nuestro lado, como una falta de nuestro lado, eso de complicarles el proceso de las variables de entorno y lo de configurar el JSON Server, es correcto. Eso debimos dejar algún escribo, al menos documentación dentro del proyecto, para hacer ese proceso más fácil y que no tengan que buscar esa información en otro lado. Ok, y tengo otra duda. La variable de entorno es public API, es una variable que se usa en producción o desarrollo. Ok, esa variable se utilizaría en producción y en desarrollo. Ambos, ¿no? Se utilizaría en cualquier ambiente. Lo que ocurre con las variables es que la pregunta no es si se usan las variables en tal ambiente, sino que la pregunta es cuál es el valor de la variable en cada ambiente, ¿no? Por ejemplo, esta variable de nextPublicAPI_URL va a existir en todos los ambientes. Siempre debe existir, si no la aplicación no va a funcionar, ¿verdad? Pero en local, yo le quiero poner que ese URL sea localhost. Y en producción, tal vez yo le pondría, eso no lo hemos hecho todavía, pero en producción, cuando lo manda a producción, yo le pondría, en vez de ponerle este valor, le pondría otro valor. Por ejemplo, algún URL del servidor, digamos que está en Amazon Web Services, por ejemplo, ya sería otro URL diferente que no es el mismo que voy a usar en local, ¿no? O no necesariamente tiene que ser lo mismo que voy a usar en local. Ese es el objetivo de las variables de las variables de entorno, ¿no? Ahora, sí es necesario que exista la variable nextPublicAPI_URL en todos los entornos. No importa si sea producción o desarrollo. Si no, la aplicación no va a funcionar. La cuestión es qué valor le pongo dependiendo del entorno. Ahora, la última pregunta, ¿cómo podemos incluir esa variable en producción? Ok, eso es algo que no podemos controlar desde el punto de vista del proyecto en sí, desde el punto de vista de este repositorio o de la aplicación de Next o ningún archivo, ¿no? Para controlar eso, bueno, sí podríamos crear un archivo de env que sea para variables de producción, pero ¿cuál es el problema? Que no podemos comitear los archivos que contengan variables de ambiente por motivos de seguridad, ¿no? Y también por motivos de que no queremos que si otra persona quiere poner su propia variable de ambiente, que tenga que cambiar, que básicamente que tenga que dañar ese archivo para que ella pueda poner sus propias variables, ¿no? Entonces, ¿cómo? Digamos que ya vamos a montar nuestra aplicación a Vercel, por ejemplo, ¿no? Ya vamos a ponerlo en producción y yo quiero especificar variables de ambiente. En ese caso, la mejor manera de hacerlo no es del lado del proyecto, sino ya del lado de la herramienta que estamos utilizando para hacer deploy, ¿no? Por ejemplo, si sea que estemos utilizando Vercel, Heroku, Amazon Web Services, todo eso, en algún lado tiene una opción para definir variables de ambiente que
que luego Next se encarga de inyectarlos él mismo, ¿no? Ahora, eso ya se sale, cuando ya estamos hablando de montar la producción, ya eso se sale un poco de, creo que eso ya lo vamos a estar viendo en un tema próximo, ¿no? De cómo desplegar la aplicación. Así que por ahora no vamos a irnos muy profundo en eso, pero sí, el punto es que sí hay una manera de hacerlo, pero no está del lado del proyecto, por decirlo así. Listo, si no, si alguna pregunta no queda clara, me lo comentan. Claro. Image fetch. Ok, aquí estamos en movies.tsx. Creo que te refieres a esto del fetch, a este fetch de aquí, ¿no? Aquí un detalle que me gustaría arreglar también, en caso de que no hayan utilizado esto en JavaScript, es una forma más bonita de hacer literales de string formateados. Listo, sí. Es parecido, por ejemplo, a hacer un string formateado en Python de esta forma, ¿no? Pero no sé si quieren, no sé si Gustavo, ¿quieres ver algo más particular en esta archivo? ¿Listo? Ok. Por cierto, yo voy a estar durante esta semana posiblemente, o bueno, el repo puede ser que esté en constante mejora, ¿no? Puede ser que me mande algunas mejoras como la que acabo de hacer, cosas pequeñas o también cosas más grandes, como por ejemplo esta interfaz de iMovie. Quisiera moverla a su propio archivo. No me gusta que esto se usa por varios archivos y está interfiriendo con este componente, ¿no? Y también otro cambio que quiero hacer es que estos nombres de campos no sean así, que sean snake case, algo más fácil de manejar, ¿no? Eso me lo puedo encargar yo, ¿no? Ok, pero ya esos cambios, esos cambios los vamos a estar haciendo como tarea, por decirlo así, y entonces ustedes, lo que les recomiendo es que cada vez que vayan a trabajar en el proyecto, que quieran utilizar el repo y hacer modificaciones o revisarlo, que hagan git pull, siempre recuerden el git pull para tener su proyecto al día, ¿no? Para que si yo hago una mejora, por ejemplo, que ustedes la puedan ver de su lado. Básicamente no se preocupen por encontrar esa solución al problema cuando ya yo la subí, ¿no? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pregunta de Alex, dice: estoy aprendiendo JavaScript y no entiendo muy bien qué está ocurriendo en el fetch de movie list. Listo. Ok, podemos empezarlo desde cero, ¿no? Fetch es una función, esta función que está aquí, fetch, ¿verdad? Es una función que viene con todos los ambientes de JavaScript para browser. En Node es un poco diferente, pero ese es otro tema, ¿no? Pero lo que hace esta función es que nos permite hacer una petición, ¿no? ¿Qué pasa? Nuestra aplicación no tiene todas, por decirlo así, no cuenta con toda la información que necesita para correr, ¿no? Ahora mismo esta es una aplicación, por ejemplo, que despliega películas, pero las películas no existen en la computadora del usuario y no existen tampoco, digamos que yo no tengo una lista, bueno, en este caso, ahora mismo sí, pero en un ambiente real yo no tengo una lista así dentro del proyecto que me dice todas las películas, ¿no? Sino que yo tengo eso en una base de datos en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Para que mi aplicación de Next le pida esa información a esa base de datos que está en otro lado, por decirlo así, ¿verdad? Que no es parte de esta aplicación. Yo puedo hacer algo que se llama HTTP request, ¿verdad? Y eso es lo que estoy haciendo aquí básicamente.
yo estoy, por eso es que estoy usando JSON Server. JSON Server me está como haciendo esa simulación falsa, por decirlo así, una simulación de prueba de esa base de datos de los movies. Y me la estás poniendo por un REST API, ¿no? Básicamente esto se encarga de hacer una petición HTTP a un API REST, ¿no? Y esa API REST se encarga de pedirle a la base de datos real, por decirlo así, los datos, y luego corre todo el flujo para atrás y nos devuelve esa información a nuestro frontend, por decirlo así, ¿no? A nuestra aplicación. Entonces aquí lo que estamos diciendo, vamos a decirlo en español, por decirlo así, ¿no? Estamos diciendo, ok, pide lo que haya en esta ruta, que es el URL público, el URL del API, más /movies. ¿Ok? Eso va a comenzar una petición. La petición después me va a retornar una respuesta, que en esa respuesta está lo que yo quiero, ¿verdad? Está está la respuesta con las películas que yo quiero mostrar. Pero ¿qué pasa? Que nosotros lo queremos en JSON. Por defecto, fetch de JavaScript, por defecto no trae, no convierte a JSON él mismo, sino que lo trae en texto plano. Entonces, no, él tiene una función para convertirlo a JSON, que es esta que está aquí. Esto es un promise, por cierto. No voy a irme tan profundo en lo de JavaScript. Digamos que esto es un promise porque es asíncrono. Creo que nos vamos a salir un poco del tema si empezamos ya a hablar de eso, ¿no? En teoría, sí les recomendaría que repasen lo de promise para el resto del curso. Todas estas cositas de JavaScript porque ya están un poquito salidas del tema, ¿no? Ya en teoría ya esos son fundamentos de JavaScript, ¿no? Ok, con esto lo convertimos a JSON porque lo queremos en JSON y al final, después de que ya se termina lo de convertir en JSON, ¿no? Después, todo lo que significa esto, vamos a tomar esa data que está en JSON, que ahora es un objeto de JavaScript, y en base a esa información agarramos los 20 primeros y llamamos setMovies con ese valor de los 20 primeros. Y estos setMovies es básicamente, esto ya es React, ¿no? Esto ya es para lo que estamos haciendo para que el valor exista en React. Para que el valor se considere, para que React reaccione a la existencia de ese valor, ¿no? Pero ya estos son fundamentos de React y de JavaScript, ¿no? Y por último, en la línea 33 tenemos un catch que no hace nada, solamente loguea el error. Básicamente la aplicación funcionaría sin esto, pero lo estamos poniendo como por decir así buenas prácticas. Aquí probablemente deberíamos tener un mejor manejo del error en vez de solamente loguearlo, pero por ahora podemos dejarlo así solo por hacer la demostración. Me comentas si no responde tu pregunta. Si te sientes un poco inseguro con fundamentos de JavaScript en sí, lastimosamente el curso no abarca eso como tal. Ya eso sale un poco del curso, te recomiendo ir a repasar los fundamentos de JavaScript. Listo. Okay. Pregunta de Michael. ¿Podría hacer un Git ahora? Ya que tú no si puedes seguir el mismo proceso. Puedes seguir el mismo proceso que estaba mencionando hace un momento. Si tienes un error de sintaxis, posiblemente es por algo algún cambio que hiciste localmente. Puedes correr git checkout punto y después git pull, ¿no? Aunque ojo, hacer este comando de git checkout va a eliminar todos los cambios que tengas en local. Así que eso es asumiendo que no quieres preservar los cambios. Luis, tenemos la mano levantada de Michael Zapata. ¿Le damos la palabra? Sí. Michael, listo, ya tienes permiso. Aló, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Me escuchan? Sí, lo que pasa es que llegué un poquito tarde. No, me faltaba la configuración del archivo .m. Me falta el link. Eso. Si me lo pueden compartir. Ok. Vamos a hacer El link de la API, de la Movies. Vamos a hacer. Eso están las cosas que estamos mencionando que me quedan de tarea a mí, ¿no? A nosotros como los Ajá. instructores, que es darles el script para comenzar el server fácilmente,
¿no? Y después, un ejemplo del punto .env y punto local. Es más, vamos a hacerlo ya, para que lo puedes hacer full ya, ¿no? Vamos a hacer un archivo nuevo que se llama .env.local.example. Vamos a pegar esto aquí. Claro, porque entiendo, ese en local no va a pasar si tú comiteas. Ajá, ok, eso es intencional. Este env.local no es comiteado. ¿Ok? ¿Por Claro, qué? Porque las variables de ambiente contienen el secretos. local. Claro, eso no se comitea. Nunca se deben comitear Sí. variables de ambiente reales. ¿Ok? Entonces, Exacto. ¿qué hago? ¿Qué hago? Como no puedo cometer variables de ambiente reales por motivos de seguridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear un archivo que se llama .env.local.example que te va a servir a ti como una guía para que tú crees tu propio env.local en tu máquina. ¿Ok? Claro, y ese va a ser ficticio y no va a ser en un proyecto real. Este es solo Claro, ficticio claro, para claro. que lo podamos tener nosotros. Exacto, aquí lo que te voy a poner es como un ejemplo que puedes copiarlo, pero que no va a tener las variables que realmente vas a usar. Bueno, en Claro. este caso, voy a dejar este valor que está aquí de HTTP localhost, porque este es un valor que es genérico, ¿no? Esto no tiene ningún problema de seguridad que lo cometemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Yo voy a cometer este archivo. Vamos a cometerlo. Voy a dar esto. Ya puedes hacer pull y ya te va a aparecer este .env.local. Entonces, ¿qué vas a hacer después de que te aparece ese archivo? Para que tengas tu propio env.local. A mí lo que me gusta hacer es hacer un cp, un copy de .env.local.example a .env.local. Así. Y si corres esto, lo que te va a hacer esto es una copia del archivo de ejemplo, te lo va a copiar al verdadero archivo y luego puedes abrirlo y puedes modificarlo y puedes ponerle todos los valores que quieras, que sean los valores de verdad, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, si tú creas tu JSON server en otro puerto que no sea este, puedes cambiar este valor y ya, le pones el puerto que de verdad vas a usar. Listo. Listo. Entonces, sí, en conclusión, ese .env.local se queda solo en tu máquina y aquí puedes poner, vamos a decir que, por ejemplo, el día de mañana se te da la idea de que vas a poner de que en vez de andar usando el JSON server, que no es ideal, ¿verdad? Digamos que sí que eres un verdadero servidor de prueba y está en la nube y bla, 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 y entonces tienes que poner entonces lo que harías es que ya con seguridad puedes editar tu env.local y eh, puedes poner lo que sea aquí, ¿no? Donde hayas puesto tu aplicación. Y ya con eso, ya puedes tener cualquier URL de API en tu local sin afectar a los demás, sin afectarme a mí, ¿no? Ya tienes tu área de ambiente como quieras. No sé si eso responde a la pregunta. Ok, pregunta de Christian, ¿por qué se hizo el application wrapper y no se hizo eso directamente en el index TSX de page? De pages. Bueno, esa pregunta tal vez te la pueda responder mejor el developer que hizo esto. Creo que fue Leonardo, pero vamos a ver por qué sería. Ok, el application wrapper, por lo que estoy viendo, es una forma, no necesariamente tiene que ser así, es como una forma en que Leonardo prefirió hacer un componente que contenga la estructura de HTML, por decirlo así. Específicamente hay esto no es así para todas las aplicaciones, para todas las aplicaciones, esto es importante, ¿no? Esto no es un concepto universal, ¿no? Pero en este caso, él decidió que todas las páginas todas van a tener algo en común,
¿no? ¿Qué van a tener en común? Van a tener el head en común, con estos atributos en común, ¿no? Van a tener un header, que siempre va a contener este elemento nav. Van a tener un footer, que siempre va a contener este mismo link que está aquí, ¿no? Es decir, van a contener todo esto, todas las páginas. Entonces, ¿qué hago? Supongo que él creó este componente como para separar toda esta aplicación, como estos constituyentes que todas las páginas tienen en común, ¿no? Y para que eso tenga como su propio archivo. Ahora, ¿por qué no hicimos? Es cierto que pudimos haber hecho eso aquí, dentro de index.tsx, todo lo que está allá pudimos haberlo puesto aquí, ¿no? Y ya eso para mí tiene que ver con un debate de si queremos que el index.tsx tal vez no sea un archivo tan grande, ¿no? O tal vez, aquí veo que él está aceptando props, él está aceptando un title y un description, tal vez con esto. Ya. La verdad es que en este caso en particular, no es necesario lo que está haciendo, por decirlo así, ¿no? O sea, no se nota como la ventaja de hacerlo así, porque por ejemplo, aquí creamos un application wrapper que tiene como un aspecto de reusabilidad, en el sentido de que acepta un título y una descripción arbitraria, ¿no? Es decir, que yo podría tal vez, en otras páginas que no sean home, yo tal vez podría ponerle otro application wrapper que contenga. Ajá, claro, aquí está. Aquí se aprecia. Ok. ¿Qué pasa? Estamos haciendo eso porque para poder, eh, que si una página necesita tener un título o una descripción diferente, ¿no? Que no sea esta misma que dice en home, que yo lo que haga es que como yo lo estoy rapeando con un application wrapper, con este componente que se llama application wrapper, no necesariamente se tiene que llamar así, ¿verdad? Lo que va a pasar es que si yo quiero pasar, si yo tengo una página que tiene un application wrapper que debe tener un título o una descripción diferente, ahora lo puedo hacer, ¿verdad? Porque si nos vamos, por ejemplo, a este otro application wrapper que está acá, en este le estamos pasando título movies, le estamos pasando descripción movies. Movies, bla, 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 ¿no? Es un título y una descripción diferente del anterior. Entonces eso nos permite reutilizar el componente de application wrapper. Nos permite tener un componente que setea un título diferente y, y una descripción diferente para el head, ¿verdad? Sin duplicar esta parte que está aquí, ¿no? Básicamente esto no se está duplicando, ¿no? No estamos, para poner un título y una descripción diferente en diferentes páginas, en vez de tener que hacer todo el head de nuevo, estamos reutilizando el componente de application wrapper. Ok, la pregunta de Edwin Vargas, vamos a verla. ¿Por qué para traer los datos no utilizan el servidor de Next en la carpeta? Ok, eso lo estamos haciendo así porque en un ambiente real es mucho más probable que esa información, bueno, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Pero lo que estamos tratando de ver es como un caso que es bastante común de que tengas que consultar información de un servidor que es externo a la aplicación que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Y ese es un caso muy, muy común, ¿no? No siempre vamos a estar desarrollando una aplicación full stack que va a tener un servidor de Node por detrás y después después de aplicación todo en el mismo repo, ¿no? Es un caso que no siempre es así, es un poco ideal, pero no, es ideal por decirlo así, pero no siempre va a ser así, ¿no? Entonces quisimos ir por un ejemplo que fuera más, por decirlo así, más real a muchos casos que se presentarían en el día a día, ¿no? Y incluso en aplicaciones donde, eh, digamos que en una aplicación donde sí tienes partes del servidor que te pone Next, que ya hacen ciertas partes digamos que ya tienes información ahí que no tienes que consultar externamente, incluso en casos como ese es posible que tengas una mezcla entre información que viene de tu servidor de Next e información que viene de un servidor externo, ¿no? Eso también es posible. Entonces quisimos como poner un ejemplo para ese caso.
Pero sí, lo que mencionas es cierto, también podrías hacerlo, digamos que sí, tu información sí viene de toda el mismo lado y tú tienes control de toda la información, podrías exponerlo dentro del servidor de Next, en vez de un servidor estándar. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a dejar esta sesión. Quisiera, excelente. Quisiera poder dejarlo hasta las 10:30. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, chicos, si alguien tiene alguna otra pregunta, por favor háganoslo saber. Recuerden que pueden levantar su mano para que les demos permiso de hablar. Si no, yo creo que si ya respondimos todas las preguntas que estaban en el questions and answers y también las personas que se animaron a hablar, entonces creo que podríamos cerrar la sesión allí. Insisto, tenemos 2 minuticos más a ver si alguien se anima con alguna otra pregunta o algo. Recuerden que esto es súper importante para el proceso, para la entrega final. Para quienes tengan dudas sobre la entrega final, recuerden que debe hacerse dentro de 15 días en la última sesión. Igual en este correo les estaremos enviando como los detalles que igual están en la grabación de la primera sesión y la segunda donde se les dio toda la explicación. Los dos instructores, Héctor y Leonardo, les dieron la explicación. José, voy a darte entonces permiso para hablar, que tienes una pregunta. Sí, no sé si ahí me logran escuchar. Sí, fuerte claro. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, sí, te escuchamos. Listo. Bueno, lo que sucede es que yo ya he estado comenzando a hacer ese proyecto y el proyecto mío es como una especie de blog sobre tecnología, un blog personal. Entonces, una de las vistas que renderiza el proyecto de Next es una página donde van a ir todos los blogs que se van a encargar de la base de datos o de la API Fake. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de renderizado utilizo yo para, para cargar esos blogs, sabiendo que son blogs dinámicos? O sea, que mañana pueden haber 5 más, 4 más, se pueden editar y eso. No sé qué tipo de renderizado se puede usar. Tipo de renderizado. ¿A qué exactamente te refieres con eso? ¿Te refieres a la diferencia que hay entre...? Server-side props o server-side Ok, rendering. ok. Sí, ese es un tema que lo vamos a atacar en una próxima sesión. Específicamente vamos a ver la diferencia entre contenido estático, contenido renderizado de servidor y contenido renderizado en el cliente, ¿verdad? Me imagino que me parece que ya has visto un poco sobre eso. Pero para ese caso en particular te recomendaría que intentes siempre primero, puedes ponerte esta regla. Siempre intenta primero hacerlo con contenido estático, ¿no? Con get static props, por decirlo así, ¿no? Porque esa es la opción que tiene mejor rendimiento en todas las áreas, ¿ok? Si no te resulta con eso, puedes probar con server-side, ¿verdad? Y hay ciertos casos donde, específicamente digamos que son casos donde es información que cambia demasiado, o que tal vez es información única que no debe quedarse cacheada, o información de algún tipo, cualquier información que no se deba cachear, puedes utilizar client-side, ¿no? O server-side también, y en vez de static. Pero para ese caso particular que me mencionas, diría que static sería la mejor opción, si logras hacerlo con static. No sé si eso responde a la pregunta. Ok, si tengo la necesidad de imprimir el metaname en el head, pero solamente para homepage. Ok, esa es otra situación donde el application wrapper nos podría ayudar. Para ese caso en particular, lo que yo haría es pasar aquí otro prop adicional.
Voy a llamarlo así. Puedes poner, por ejemplo, un nombre así. Y digamos que por defecto, bueno, con este tutorial no le podemos poner un valor por defecto, pero nos debería llegar un define por defecto. Vamos a dejarlo así. Ok, vamos a tomar un prop con un nombre como este, por ejemplo. Y luego vamos a poner una expresión ternaria aquí. Que lo que va a hacer es que nos va a enseñar ese meta. Ese meta con el name robots. Bla, bla, no sé, todos los props que hayan aquí, ¿no? Todos los demás props que vayan a ver. O si no hay, entonces nada, ¿no? Entonces, null, perdón. Y tenemos un problema aquí. Listo. Así es como yo lo haría. Es una forma de hacerlo, ¿no? Aprovechándonos de que la application wrapper nos permite como controlar lo que va en el head y otras cosas, lo que va en el head o el footer, por ejemplo, dependiendo de la página. Lo que vamos a hacer es que él va a tomar un prop. Bueno, también tenemos que ponerlos en esta interfaz. Eso no lo voy a hacer porque no voy a cometer esto, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que tiparlo también. Pero sí, el punto es que vamos a tomar un prop, que ese prop condicionalmente va a esconder o mostrar este tag de meta, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la página donde lo queremos mostrar, por ejemplo, me mencionas que lo quieres mostrar en el homepage solamente, vamos a pasarle aquí y esto sea true. Bueno, ya nos va a reventar por el tipado, pero ya, sí lo podemos. Listo. Me avisas si eso responde a la pregunta, si quieres. Proyecto final que toca entregar es app de Netflix. Creo que no, pero no estoy seguro sobre eso. No, Sí. realmente se habló que el tema que podían tocar era cualquiera, como lo dijo Héctor en la primera y la segunda sesión, o sea, el tema que quieran, si quieren hacerlo de carros, de películas, usamos Netflix fue como un ejemplo. Igual como les digo, les vamos a enviar esta semana recordándoles lo que se habló en la primera y la segunda sesión frente a la entrega del producto final. ¿Listo? Sí, lo del puerto JSON Server ya lo acabamos de ver. Esa es una opción de la misma aplicación de JSON Server, pero eso yo voy a tratar de incluírselos como un script dentro del proyecto, para que no lo tengan que hacerlo ustedes mismos. El repo de la página que estamos haciendo nosotros por nuestra cuenta, ¿a qué correo se enviaba? Perdón, ¿a qué correo se enviaba como la aplicación completa? Proyecto debe enviarse al correo de los instructores, que ese correo también se les va a enviar como se les ha estado recordando. Ok. Bueno, la clase es hasta las 12. Sí, pero igual si ves que resolvimos preguntas y esto les sirve pues como a las personas para que puedan seguir avanzando en sus proyectos, creo que podríamos terminar aquí. Sí. Sí. A mí personalmente me vendría bien terminarlo ya. Sí. Ok, vamos a ver un par de preguntas más. Me da un error sobre la configuración, ¿lo podemos ver? Sí. Con pantalla. ¿Alguien quiere compartir pantalla?
Ok, dame un segundo, Felipe, ya te doy entonces los permisos. Gustavo, por hoy vamos a dejar solo como una sesión de Q&A y para aclarar esos temas de lo del seteo del ambiente. Sí, por ahora va a ser solo eso. Felipe, te mandé la solicitud para que aceptes a ser panelista, por favor, para poder dar los permisos para compartir pantalla. Listo, Felipe, ya nos puedes compartir pantalla y para resolver tu duda. No, solo quería preguntar si aquí estamos usando un JSON, ¿no? Pero en caso de que podamos utilizar una API, ¿podemos traer los datos de afuera? Sí, claro, claro. De hecho, lo que nosotros intentamos hacer es como simular un API de verdad, pero que en vez de tener unos datos de verdad es un JSON ahí con datos arcoideados, ¿no? Pero si tú quieres hacer tu propio API que te dé tu propia información de donde quieras sacarla, lo puedes hacer, ¿no? De hecho, mejor, porque sería lograrías hacer un caso más real, ¿no? Listo, qué pena, me confundiera Michael, quien estaba pidiendo la... Exacto, Michael, dame un segundo, ya te voy a dar los permisos. Mientras tanto, puedes ir ya hablando. Ahora sí. Ahora sí. ¿Se está compartiendo ya? No, ya te acabo de dar los permisos para compartir pantalla. Aquí está. Pantalla. Que hice la configuración del puerto, pero me está fallando aquí. Dice load M. Dice que está fallando acá. ¿Qué script corriste para hacer que funcione eso? ¿Cómo intentaste comenzar la aplicación? No, corre npm run dev, no start. Ah, ya, porque... Ah, no, es acá. Bien ronde, me va a correr así. Ok. Sí, porque el error que te está dando es que estás como tratando de comenzar el servidor, pero no has construido la aplicación. Entonces con dev ya te debe construir la aplicación y comenzar el servidor. Pero aquí la está viendo en el puerto 3000. Correcto, eso No lo en puedes el... configurar. Ah, tendría que cambiarla acá como... 8000. Ahí sí. Ahí está. Eso era. Ah, y ahí debería correr normal. Ahí está, sí. Ujú. Ahí está. Ahí sí. Entonces, volviendo a lo que dijo, se puede hacer de cualquier cosa, porque yo al menos lo tengo, me gustaría hacer como una tienda de Sí, claro. productos. Eso. Sí, claro. Puedes elegir el producto que quieras, no necesariamente tiene que ser películas. Usamos Netflix era porque era el ejemplo más gráfico para poder explicar a todos y más globalizado, como para no escoger algo que fuese de pronto más conocido en un país y de pronto no, porque pues como pueden notar es que hay personas de distintos países de Latinoamérica, entonces la idea era como un producto que pudiese a todos pues como vislumbrarle lo mismo. Ujú. Sí, Ok. yo te recomendaría, la forma que yo lo haría, ¿no? Es que no te preocupes tanto por de qué trata la aplicación en sí, preocúpate más, al menos si yo voy a hablar eso, por ejemplo, a mí lo que más me importa es que hagas cualquier cosa que demuestre el poder de Next, ¿no? O sea, que demuestre Ah, que claro, estás presionando Next, ¿no? claro. Más que Sí. qué es lo que hace la aplicación, ¿no? Porque aquí el objetivo, tampoco el objetivo es o sea, tú no eres un diseñador, ¿no? El objetivo aquí es No, que sí, aprendas sí, sí. a utilizar Next, ¿no? No, sí, más que nada era como para hacer algo diferente, pero obviamente, claro, eso, como dices tú, es data nomás. Lo importante es que nosotros sabemos manejar la data y usar las funciones de Next para mostrar la data, o sea, lo que mostremos, ¿verdad? A lo mismo.
Eso es lo importante, lo que dices Claro. tú, Y la también que lo funcionalidad y todo. disfruten, obvio, que también en ese proceso se lo disfruten para que tampoco se les vaya a volver como un dolor de cabeza. Correcto. Sí, listo, no hay problema. Yo estoy súper claro cómo tengo que abordarlo. Perfecto. Listo. Muchas gracias. ¿Listo? Vamos a ver el Q&A. El proyecto se entrega el último sábado de octubre. Sí. Como les digo, todas esas dudas que tenemos frente al proyecto se los vamos a enviar en el correo para que no vayamos a quedar como con toda esa información aquí regada, sino que podamos tenerla también en un correo listo. Ah, ok, pero pregunta no solo si es en esa fecha o puede ser antes. Pregunta. Bueno, asumo que si tienes el proyecto listo, entonces yo esperaría hasta la última sesión para mirar de pronto qué otro tipo de cosas te faltan, dudas que puedas tener, o ya que los instructores vayan a agregar pues como algo en la temática que deba tener el proyecto. O sea, si igual lo tienes listo antes, súper chévere. Pero sí daría como esa espera hasta el último sábado para verificar que no vaya a haber pues como pérdida de algo que te digan y te toque hacer un cambio a último minuto ni nada, o lo entregues y ya no puedas realizar los cambios. Sí, probablemente sí puedes hacer que eso funcione. No vamos a abarcarlo de momento, pero sí, te recomendaré que indagues eso y investigues cómo lo podrías hacer. Probablemente sí. Que podemos ver cómo se enviaría un API key en el header. Eso me suena a que es autenticación y lastimosamente eso se sale ya creo que se sale del plan. Eso ya es otro tema bastante, eso ya es su propio tema, por decirlo así, es su propia clase, así que no, de momento no lo vamos a abarcar. Pero sí, si estás utilizando Fetch, puedes buscar el Fetch de JavaScript o estás utilizando Axios también, que es bastante popular también. Te recomendaría que busques la documentación de eso, específicamente si estás tratando de hacer autenticación, busca, por ejemplo, cómo integrar Axios o Fetch, por ejemplo, de JavaScript con un JWT, por ejemplo, si estás utilizando eso. Si no, básicamente trata de buscar documentación para lo que sea que estés utilizando para hacer la petición, para ese caso en particular. Pero sí, de momento no lo vamos a abarcar. Ok, vamos a enseñar a paginar. De momento no tenemos la paginación pensada como parte del plan, aunque es posible que queda tentativo. Ahora mismo no está incluido. Pero en base a las herramientas que hemos visto hasta ahora, creo que ya puedes intentar tratar por decirlo así, de utilizar esas herramientas para llegar a una solución a la paginación, ¿no? Ahora, la paginación usualmente no se hace del lado del frontend. O sea, sí, el frontend obviamente va a tener su interfaz para que el usuario mande a paginar, pero lo ideal es que los datos se paginen, o sea, que el filtrado de los datos en base a paginación se haga en un backend, ¿no? Que ya eso también está un poquito salido del tema. ¿Alguna otra pregunta? Si no, creo que ya es buen tiempo para tomarnos un break o cerrar la sesión. Listo, perfecto. No, chicos, creo que podemos entonces ya cerrar la sesión. Les agradezco mucho por su participación el día de hoy. Fue muy chévere poderlos escuchar a quienes se animaron a hablar, resolver sus preguntas. Creo que ha sido bastante productivo y tienen pues como buen material para trabajar y perfeccionar sus proyectos. Les recuerdo, como alguien preguntó, todavía quedan 2 sesiones. Recuerden que la última sesión es el 29 de octubre, que es el sábado. Entonces nos estaremos viendo por acá.